respondí, puse según la resolución técnica número 8, el estado de resultados expone información de las causas que generaban el resultado que corresponde al periodo. Correcto. Y tomando esta información avanzamos un poco más y la segunda pregunta nos hacía referencia a si respondía, si tenía, ¿sí?, algún tipo de estructura. Recordarán ustedes, mientras tanto hacemos tiempo hasta que las chicas vuelvan a conectarse, recordarán ustedes que los estados contables, como decíamos hoy, los confeccionamos en función a este marco legal, a estas reglas con respecto a su confección y a la exposición de la información que están contenidas en las resoluciones técnicas, definidas y contenidas en estas resoluciones técnicas. Son como el Código Civil para los abogados, las resoluciones técnicas para los contadores. Con respecto a estas resoluciones técnicas, definen, como les decía recién, o especifican de qué manera tenemos que exponer la información contable. Cuando hablábamos, por ejemplo, del estado de situación patrimonial, recordarán ustedes que lo que nos solicita la resolución técnica es que se exponga en función a las distintas partidas, ¿sí?, que los clasifiquemos, si hablamos de activos, que los clasifiquemos en corrientes y no corrientes, al igual que los pasivos en función a distintos criterios y demás. Viene por ese lado la pregunta número 2 del práctico, si específicamente la resolución técnica nos define alguna estructura o clasificación de estas partidas a la hora de exponerlas en el estado de resultados. Habrán visto ustedes que lo que nos solicita la resolución técnica es que expongamos entre resultados ordinarios y extraordinarios, ¿es correcto? Exactamente. Bien. ¿Qué otra, con quién estoy hablando? ¿Martín? Sí, Contame qué pusiste vos en la pregunta 2. ¿Tenés a mano o con tus palabras si me lo querés comentar? sí, por supuesto, tengo mano. Puse que, bueno, la pregunta 2 es cuál es la estructura del mismo y cómo se clasifican las partidas. La Ujú. estructura utilizada para la exposición del Estado clasifica las partidas en partidas, básicamente, de resultados ordinarios y resultados extraordinarios. Correcto. ¿Y más o menos te acordás a qué se refería cada una? ¿O podés explicar con tus palabras? Por supuesto. Los resultados extraordinarios son aquellos resultados del ente acaecidos durante el periodo, a excepción de los resultados extraordinarios. Bien. Lo, los, ¿Quiere que le así clasifique los No, ordinarios? no, no, no sé si querés contarlo más o menos con tus palabras, porque la definición quizás de la resolución técnica va por oposición. Vieron que está bien lo que acabas de decir. Yo quiero saber si más o menos lo entendiste, a qué se refieren resultados ordinarios y extraordinarios, vos o el resto de tus compañeros, digamos. Esencialmente los resultados ordinarios son los que son los provenientes de la actividad principal de la empresa. Uh, Hola. Ahí estoy, perdón. Les decía, es como bien acaba de decir Martín, los resultados ordinarios son aquellos que tienen origen en la operatoria principal del ente, o sea, en la actividad principal a la cual se dedique el ente. Y como habrán visto, que la RT lo define, como les decía recién, por oposición. Dice, bueno, lo que no es blanco es negro, ¿no? Lo que no es resultado ordinario va a responder a resultado extraordinario, nos dice la resolución técnica. Quiere decir que todas aquellas operaciones que impacten y generen algún tipo de resultado en el ente, pero que no tengan que ver con la actividad principal a la que se dedica, van a ser considerados como resultados extraordinarios. ¿Sí? Exacto. Bien. Y finalmente la pregunta 3 nos preguntaba con respecto al principio de la contabilidad bajo el cual se exponen estas operaciones. Esto lo habíamos charlado o comentado al menos en el grupo de WhatsApp, no sé si lo recuerdan, si están todos en el grupo y si tienen presente. Algunos de sus compañeros habían preguntado a qué hacía referencia y específicamente la pregunta la traté de enfocar para que determinen o puedan recordar que cuando trabajábamos el presupuesto económico y el que viene a ser el estado de resultados proyectado,
La manera en que exponemos la información o la que consideramos es aquella que esté vinculada con el principio de lo devengado. ¿Recuerdan ustedes a qué se refería el principio de lo devengado? Que Que todas las los partidas, Ajá, que todas las partidas se deben imputar en el periodo en el que se hayan realizado, sin importar si se cobraron o no. correcto. ¿Y el otro principio, el de lo percibido, Luciana? ¿Te acordás cuál era? el de lo percibido es que las partidas se imputan al periodo en el que se cobraron o se pagaron, digamos. Correcto. En el caso del estado de resultados y en el caso de presupuestar este estado de resultados y hablar de un presupuesto económico, lo que hacemos es trabajar con el principio de lo devengado. Es por eso que el último de los puntos, lo que pedía era que trabajemos ese principio o analicemos bajo ese principio algunas situaciones. Eran 5 situaciones en particular las que nombré a modo de ejemplo y quisiera saber, por ejemplo, sí, Nicolás, ¿estás? Estoy, profe, sí. Bien. Con respecto a la primera de las situaciones, el cobro en efectivo de ventas del periodo anterior, ¿lo tomarías en cuenta en un estado de resultados o en un presupuesto económico si lo estuviéramos trabajando? No, porque ya se tendrían que haber devengado en el periodo anterior, digamos. Correcto, porque son ventas que respondían a un periodo que ya concluyó y por el principio de lo devengado deberían haber sido computadas o consideradas en ese mismo. Las amortizaciones de los bienes de uso, Leandro. Leandro, ¿estás? Como el apellido. Pasa palabra. Me cuesta leerlo el apellido por eso. Müller. Ajá, Está complicado. Müller, perdón. Leandro, ¿estás? Si no, Matías Richard, Sí, profe. contame. ¿Las amortizaciones las tomarías en cuenta? Si son del periodo en el que estamos, sí, digamos. Correcto. ¿Y la próxima qué es lo que preguntaba, perdón? Resultado positivo por las ventas de un bien de uso. Que Ajá, también si se generó si se hizo la venta en el periodo, digamos, también se lo tomaría. perfecto. Finalmente tenemos dos situaciones, pérdidas por incendio en el almacén, un resultado negativo, e ingresos por ventas del periodo. En este caso, de estas últimas dos situaciones, sí, ambas tendrían que ser consideradas dentro del estado de resultados del periodo, ¿sí? Ya que corresponde imputar esos resultados al periodo corriente que estuviéramos trabajando. Cerramos con esto lo referido a estado de resultados y a modo de repaso les digo lo siguiente. Nosotros, ¿me están escuchando, no? Sí, sí, sí. Ok. Acá hay alguien que quiere hablar. Bueno, mientras tanto, les decía, nosotros estábamos trabajando lo referido a presupuesto proyectado, ¿sí? A balances, a estados contables proyectados, para lo cual estuvimos analizando, en principio, la proyección de las ventas, no sé si recuerdan, luego la proyección de los presupuestos de compras y de producción, y finalmente llegamos a este estado de resultados proyectado. De estos conceptos que trabajamos hasta ahora, voy a dejar un práctico en el aula virtual donde integren, donde en un solo práctico hagan lo que vinimos haciendo en el práctico, en el transcurso de los prácticos 1, 2 y 3, que si bien no tenían grandes dificultades, la idea era que vayamos avanzando de a poco para poder integrarlo en un solo trabajo referido a presupuestos, ¿sí? Y por otro lado, habiendo tenido la clase de teoría con el profe Marcelo en la última oportunidad, lo que empezó a desarrollar directamente el profe es lo referido a costos estándares, ¿sí?
Sí, profe. Les compartí, si mal no recuerdo, teoría referida a costos estándares y no sé si el contador Marcelo Rodríguez les dejó algún material vinculado al tema. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta antes de empezar, si no, vamos a hacer el repaso del tema y verlo con un práctico para que podamos ponerle números y que quede un poquito más claro. A ver, Yo les pasé hoy antes de la clase unos PDFs que son uno el práctico y otro las filminas que voy a estar compartiendo ahora para que les quede el material. Si las miraron o ahora en el transcurso de la clase, a medida que vayamos avanzando, van a darse cuenta que no es ni más ni menos que trasladar un poco de los conceptos teóricos que tienen en esas hojitas del libro de Balanda que les he compartido, ¿sí? No hay mucho más que eso, pero creo que a modo de resumen siempre resulta de utilidad o a veces al menos al repasar el Power nos acordamos de algún ejemplo o algo que se habló en la clase y puede ser útil. Voy a buscar el Power mientras tanto. La cosa fue así que pasó, la profe que tenía los 20.000 problemas. No, la semana pasada mi computadora colapsó y la llevé a arreglar y me reinstalaron el Windows o no sé qué. Yo no sé si ahí faltará algún driver o algo a instalar que no me está dejando usar la cámara. ¿Me explico? Capaz puede ser eso también, para los que estaban al inicio de la clase, que estábamos con sí, casi seguro, la profe. clase de informática. Sí, así que pediré ayuda a alguien, a YouTube. Vamos con costos estándar, entonces. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si algo no se entiende, no queda claro, o al contrario, si algo ya lo han leído 3 veces y quieren que avancemos, me comentan nada más. Lo que estuvimos viendo con el profe Marce la semana pasada, no la anterior, si mal no recuerdo, fue lo referido a sistemas, los ajustes, siempre buscando cumplir con estos parámetros, ¿sí? De eficiencia y de, como les decía anteriormente, aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles. ¿Qué característica o qué otra variable o qué otra, no quiero decir característica nuevamente, pero define a estos sistemas de costos que se determinan con anterioridad? Dentro de los sistemas de costos hay algunos que trabajan con información, lo que denominamos ex post, es decir, una vez finalizado el periodo de costos, o también denominado el trabajo con costos históricos, ¿sí? Y en el caso de los costos estándares, lo que se efectúa es un cálculo con anticipación a que la producción estuviera terminada, ¿sí? Esta definición es importante que la sepan, es importante que la entiendan y suele ser pregunta en los exámenes finales o parciales, por eso me parece importante que la repasemos. Siempre busca establecer, determinar, marcar, ¿sí? ¿Cuál es el método más eficiente, la mayor productividad de la mano de obra y el menor consumo de insumos físicos para una determinada calidad y volumen de producción dado? ¿Qué es lo importante que se entienda de esta definición? Primero, que trabajamos con anterioridad a que la producción esté terminada o ni siquiera elaborada. Segundo, que busca alcanzar los máximos niveles de eficiencia de todos los factores del costo, materia prima, mano de obra y carga fabril. Y siempre todos estos cálculos de eficiencia están efectuados para una determinada calidad y para un volumen de producción dado. ¿Qué quiere decir? Que a través de los cálculos de ingeniería, previo a que yo empiece siquiera mi producción, voy a poder determinar cuánto es la cantidad óptima de materia prima y el costo óptimo para esa materia prima, calculado en función a un nivel de producción determinado, que usualmente lo llamamos producción normal o estándar, es decir, para generar, no sé, 100.000 viromes, ¿sí?
la materia prima A tendría que ser utilizada de manera óptima en tanta cantidad y el costo debería ser tal, siempre considerando que las unidades a producir sean las normales o estándar, en este caso, tanta cantidad, ¿sí? Existe una cantidad predeterminada para esos cálculos de ingeniería. Y lo mismo con respecto a la calidad que define el ente que desea alcanzar a través de su proceso productivo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Lo que hace, como venimos reiterando, este sistema de costos estándares es definir cuánto debería costarme la producción, ¿sí?, sobre la base de estas condiciones definidas con anterioridad. Quizás suena un poco reiterativo, pero es porque son las características principales y esenciales del sistema de costos que lo diferencian de los demás. A modo de resumen, se determina a priori, esto que les decía, con anterioridad. Ni siquiera tengo la materia prima, pero ya tengo determinado cuánto es lo que me debería costar. En los cálculos dejamos por fuera cualquier tipo de ineficiencia, ¿sí? Cualquier tipo de resultado negativo que tenga que ver con un mal aprovechamiento de los recursos y por lo tanto una ineficiencia en los mismos. Esos resultados negativos quedan por fuera de la determinación del costo. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo termine mi producción estándar y compare lo que efectivamente tuve como costo con lo determinado como estándar previamente, ¿sí?, mis costos de producción quedarán siempre registrados a valores estándares dentro de la contabilidad y la diferencia entre eso estándar y lo real va a ser reflejado como un resultado negativo, ¿sí? Otra de las características que venimos nombrando es que están calculados basados en un volumen de producción dado. Este volumen de producción dado no es ni más ni menos que lo que vamos a denominar a partir de ahora en adelante en la práctica como producción normal o estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que busca este sistema? Bueno, establecer aquellos parámetros, esto que les decía hoy, valores que nos permitan comparar, ¿sí?, el desenvolvimiento estándar o óptimo con lo que efectivamente sucedió en el periodo de costos, ¿sí?, y en el proceso productivo, de manera tal de que podamos detectar estas ineficiencias que eventualmente puedan suceder y efectuar las correcciones de estos desvíos dentro de la producción, siempre apuntando a optimizar el aprovechamiento de los recursos. Por otro lado, vuelvo porque otro de los objetivos que habla de registrar oportunamente los costos, esto lo podemos realizar justamente gracias a que al ser definidos con anterioridad previamente a que finalice el periodo de costos, el registro va a ser siempre a valores estándares, más allá de los resultados que pudiera tener producto de detección de desvíos una vez que finalice el periodo de costos, y de manera tal que la información siempre se encuentre de manera oportuna, ¿sí?, y registrada dentro de nuestro sistema contable. Bueno, vinculado más o menos con esto mismo que venimos charlando hoy, esto de mejorar el aprovechamiento de la capacidad ociosa, ¿sí?, y buscar la disminución de otros costos, como por ejemplo el de administración. Cuando trabajemos los valores estándares, ¿sí?, para los distintos elementos del costo, con respecto a materiales, materia prima y materiales en realidad, vamos a establecer valores estándares calculados previamente, referidos a la cantidad de este elemento del costo y al precio que se adquieren. Con respecto a la mano de obra, también vamos a evaluar y definir la cantidad de ¿qué?, de horas insumidas, ¿sí? Y no hablamos de precio porque estamos frente a recursos humanos, sino que lo que hablamos es de la tasa, ¿sí?, calculada como óptima y la comparación posterior con la efectivamente abonada.
Y finalmente, la carga fabril va a tener determinación de las tasas, ¿sí?, de aplicación de este tercer elemento del costo, que son las que vamos a comparar con las que efectivamente se hubieran aplicado luego de la producción. Es por eso que de la comparación de estos valores establecidos previamente con lo efectivamente acontecido en el periodo de costos, vamos a determinar si las hubieran estas variaciones, ¿sí?, o desvíos que veníamos nombrando entre lo calculado científicamente, buscando la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos, y lo que efectivamente terminó sucediendo en el transcurso del periodo de costos. De manera tal que, con respecto a la materia prima, vamos a poder determinar o analizar variaciones referidas a la cantidad y al precio, que no es ni más ni menos que lo que veíamos recién que establecemos con respecto a ese factor del costo. Con respecto a la mano de obra, decíamos que establecemos estándares de cantidad de horas y de tasa salarial. Por lo tanto, las variaciones que vamos a poder determinar son referidas a esos dos conceptos y se denominan, variación eficiencia y variación tasa. Con respecto a la carga fabril, habrán visto en la teoría que existen distintos mecanismos para determinar las variaciones, distintos métodos. Existe un método de las 2 variaciones, métodos de las 3 variaciones. Nosotros solamente solemos trabajar el método de las 2 variaciones, que contempla las variaciones definidas como presupuesto y volumen, que hacen referencia a qué tanto se ajustó la aplicación de la carga fabril en función a los presupuestos dados para la misma, a los presupuestos de aplicación dados para la misma, y la variación volumen, que se vincula con el aprovechamiento de la capacidad productiva que tenga dentro del ente. ¿Sí? ¿Fui clara hasta acá? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo de 10? Muy bien, 10. Muy bien, 10. Genial. Avanzamos entonces a el práctico. El práctico que les transmití hoy, que les pasé por WhatsApp, se hace referencia a una empresa que se llama Escribilo SRL y se dedica a la elaboración de viromes. Solamente trabajamos con un único proceso de producción en la unidad de costeo 1 y vamos a analizar los valores establecidos estándares con lo real que efectivamente sucedió. Como ven, ya al principio de la... Profe, si está compartiendo algo, no se ve. Es el práctico que les mandé por WhatsApp, de todos modos. Estoy compartiendo, sí, dejo de compartir y vuelvo. De todos modos, lo pueden abrir en el archivito de PDF que les mandé. Es el práctico, se llama Estándar Viromes. Creo que se los dejé en el WhatsApp, si no les paso ya. Estándar Viromes PDF, el primer PDF que les mandé. Sí, está publicado, sí, en WhatsApp y Lo voy a volver a compartir, pero en caso de que no lo puedan ver, lo tienen en su WhatsApp, ¿sí? Necesito que lo tengan a la vista para poder ubicar la info, aunque sea en su celular, para que entiendan qué datos tenemos que tomar y trabajar. Sí, profesora. Les decía, arranca la información o el práctico comienza exponiendo, bueno, en principio el qué tipo de producto es, pero ya nos da la información referida a la producción normal. Al lado de producción normal, bueno, ahora trabajamos todo digital, pero en sus apuntes, si es que están escuchando esta clase con una viroma y un papel, tomen en consideración que hablar de producción normal, como veníamos diciendo recién, es lo mismo o equivalente a producción estándar, ¿sí? Producción normal o estándar, 4.000 viromes. Quiere decir que esta información que viene a continuación referida a la producción normal
referida a las cantidades y a los precios de los distintos insumos, están calculados todos en función a esta producción de 4.000 viromes. Verán que arriba lo denomina producción normal y ya en el próximo cuadro lo denomina directamente producción estándar, ¿sí? Porque significa, conceptualmente, hacemos referencia a lo mismo. En este caso tiene dos materias primas, A y B, donde tenemos las unidades totales que deberíamos adquirir para generar 4.000 viromes y el precio que deberíamos pagar por cada una de esas unidades. Quiere decir que para generar 4.000 viromes necesito 800 unidades de materia prima a un precio de 5 pesos cada una de esas 800 unidades. El mismo análisis, que suena bastante obvio quizás a la hora de la lectura, aplicamos para la materia prima B. Lo que les quiero anticipar con respecto a los costos, al sistema de costos estándar, es que con respecto a la parte práctica propiamente dicha van a ver que no presenta grandes dificultades. El inconveniente se presenta en los prácticos de costos estándar al no saber identificar la información. Por eso es que soy bastante reiterativo, quizás doy demasiado detalle con respecto a la info, pero es en pos de ayudarlos a que después puedan tomar bien la información a la hora de realizar el análisis. Con respecto a la mano de obra directa también, tenemos las unidades totales, en este caso deberíamos demorar o deberían tardar o deberían insumir 120 horas, ¿sí? Mis operarios, para generar, los operarios de tipo 1, para generar 4.000 viromes, y los operarios de tipo 2 deberían tener 960 horas de trabajo para generar estas mismas 4.000 unidades de producción estándar. Con respecto a la carga fabril variable y fija, tenemos no solo la información numérica, sino que la explicación de que la variable se aplica en función a la cantidad total de materia prima y la carga fabril fija en función al total de mano de obra directa. ¿Por qué me hace esta aclaración de aplicaciones? Porque si recordamos, la carga fabril, este tercer elemento del costo, se componía de elementos distintos entre sí, de los cuales la información real llega quizás mucho más tarde a finalizar el periodo de costos. Por lo tanto, lo que hacíamos era recurrir a mecanismos de aplicación. Hacíamos el cálculo de cuotas de aplicación de este elemento del costo y de esa manera podíamos considerarlos dentro de nuestro costo de producción a todos estos otros elementos indirectos que concurren y son necesarios para la elaboración del producto o prestación del servicio y que debía tomarlos en cuenta a la hora de la elaboración del costo total. Más adelante, en el práctico, tenemos lo referido a... ¿se entendió lo que recordé con respecto a la carga fabril o no cerré la idea? Estoy hablando sola desde hace 40 minutos y no sé si me siguen o no, a eso voy. Sí, profesora, se le ¿Sí? sigue, Bien. se le entiende. Eran con elementos homogéneos, lo que hacíamos era de establecer cuotas de aplicación y es por eso que agrega esta aclaración con respecto a la carga fabril. Con respecto a los costos reales, sí, verán que la información está expuesta quizás de manera distinta. Tenemos cantidades totales consumidas, ¿sí? El precio por unidad, donde ya empezamos a ver que existen diferencias. La materia prima A tenía un precio estándar calculado de 5 pesos y finalmente la información real, que la voy a tener al finalizar el periodo de costos, a los fines prácticos acá ya la tenemos al mismo momento que la información estándar, vemos que ya, por ejemplo, la materia prima A ha sido abonada 10 centavos más por unidad. Con respecto a la materia prima B, no hay diferencias en lo que refiere a precio, pero ya estamos viendo que sí van a haber diferencias con respecto a cantidades. ¿Sí? Otra información que tenemos que analizar con respecto al desenvolvimiento real del ente es la producción real, y acá de nuevo toman apunte y escriben que producción real es equivalente, es igual, es lo mismo que decir producción efectiva. Lo que realmente, efectivamente, se generó, se produjo
en un periodo de costos, ¿sí? En este caso no llegamos, en este periodo de costos, a las 4.000 establecidas como estándar o normales, sino que se generaron 3.780. La consigna nos solicita el costo estándar ajustado al nivel de actividad real, es decir, analizar estos valores estándares, pero no vinculados a las 4.000 unidades, sino a las 3.780 que efectivamente se llevaron adelante. Y luego nos pide que avancemos en el estudio y trabajemos las variaciones totales y por elemento tanto de la materia prima como de la mano de obra directa. Hasta acá, perdón, lo que tenemos es toda la información para comenzar a trabajar y voy a abrir un Excel para ir trabajando la resolución. Vamos a llevar adelante el planteo, ¿sí? Les voy a mostrar cómo analizar y plantear la información del práctico. Denme un minutito. Profe, una Sí, pregunta. sí. La idea de esto es comparar los valores efectivos con los valores que están al principio, ¿no? Digamos, la estimación con lo que realmente... Sí, lo que buscamos finalmente con ahora a medida que avancemos en los cálculos es, como decís vos, comparar lo estándar preestablecido con lo que efectivamente sucedió, pero siempre analizándolo en función a las unidades que realmente se generaron en el periodo, ¿sí? No comparamos con respecto a la producción estándar. ¿Me explico más o menos? Sí, profe. Ahí, ahora lo vemos. Ay, 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 hice macana. Bien. Profe, ¿por qué la carga fabril se aplicaba por cuotas? Porque dentro de la carga fabril teníamos elementos muy distintos entre sí. Teníamos desde, por ejemplo, el alquiler, la mano de obra indirecta de un supervisor, teníamos amortizaciones, teníamos materiales, teníamos, ¿sí? Entonces, al ser tan distintos entre sí, heterogéneos los conceptos que integran esta carga fabril, este tercer elemento del costo, lo que se buscaba era agruparlos en función a bases de distribución, ¿sí? Hacíamos la distribución primaria, secundaria y final, no sé si se acuerdan. Eso era según las divisiones de la empresa, ¿no? Claro, que hacíamos la distribución de los costos acumulados dentro del departamento de servicio, de los departamentos de producción y demás. Son todos estos costos indirectos que tienen que ver, concurren, son necesarios para la producción, pero que al no estar identificados o no, al no poder ser aplicados de forma directa, buscábamos mecanismos indirectos de aplicación como cuotas de aplicación, esto que hablábamos recién de las bases. ¿Me expliqué más o menos? Sí, profe, Sí, gracias. profesora. Vamos al Excel. Profe, ¿qué Excel? ¿Usted está compartiendo la pantalla? Yo igual no Todavía puedo no, ver. todavía no hay ningún Excel. Estoy por Ah, compartirlo. ok, Estoy a ver. borrando los números que no necesito que vean. Ahí estamos. Uy, Lo que van a hacer es lo siguiente. ¿Están viendo mi Excel? ahí sí. A ver. Bien. No, Está profe. cargando. No, no, Está profe, no se cargando. No, no se ve. No se ve. Bueno, yo les voy a... Profe, de última nos conectamos por Zoom para Ay, sí, un estrés. poder ver. armo una reunioncita por Zoom para hacer el planteo del práctico, ¿sí? Dale, gracias, profe. Bueno, profe. Denme un minutito, ya les mando al grupo. A la hora del análisis, si les queda más práctica la disposición de la información de otra manera, lo pueden hacer tranquilamente. Lo primero que hacemos al trabajar lo que refiere a costos estándares es esta determinación o análisis
¿sí? De la información justamente estándar que ya viene dada en el práctico, ¿sí? Era lo que teníamos en nuestro primer cuadro de información referida a la producción normal, ¿sí? O también denominada estándar. En ese caso nos decía que, por ejemplo, con respecto a la materia prima A, se utilizaban cantidades, vamos a poner acá totales, lo pueden editar ustedes también en el suyo, o si no después les vuelvo a enviar este. Cantidades totales, ¿sí? De cada uno de los elementos del costo, de los cuales me interesa que analicemos o determinemos las cantidades, dale Ana, cantidades unitarias de cada uno de ellos, ¿sí? Para poder avanzar con estas comparaciones una vez que tengamos toda la información. Con respecto a la materia prima A, me decía que tenía una cantidad total de 800 unidades, ¿sí? Que las iba a utilizar para generar esta producción estándar que decíamos, o también denominada normal, que respondía a, en este caso, 4.000 unidades. Si me siguen, la cantidad unitaria entonces de materia prima A para cada una de estas viromes que generemos debería responder a las 800 totales dividida a las 4.000 unidades estándares, ¿sí? Para las cuales efectuamos los cálculos. Por lo tanto, aprovechando al máximo la eficiencia y la productividad de la materia prima A, deberíamos utilizar 0,20 unidades de materia prima A por virome, ¿sí? ¿Cuál era el precio que tenía esta materia prima A por cada una de estas 800 unidades que podíamos llegar a adquirir? La información la tenemos también en el práctico y decía que era un precio por unidad de 5 pesos. ¿Sí? Ahora viene la primera aclaración. 5 pesos, como decíamos recién, sale cada una de estas 800 unidades que necesito para las 4.000 unidades de producción normal terminadas. Pero, para una virome, ¿cuál es el costo de materia prima A que utilizo? Y eventualmente, en la otra facu me hicieron un meme de que digo muchas veces la palabra eventualmente. No se burlen, es la que me sale. Cantidad de 0,20 por el precio de cada una de las 800. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no uso una unidad entera de materia prima A para las 4.000 unidades. Acabamos de decir que uso solo 0,20. Por lo tanto, el costo unitario de materia prima A debería ser de 1 peso. ¿Sí? ¿Entendimos de dónde salió este cálculo? Si mi Sí, sí, costo profe. unitario de materia prima A es de 1 peso y genero de manera estándar o precalculada 4.000 unidades, el costo estándar es entonces de 4.000 pesos totales deberían ser para el consumo de materia prima A. ¿Sí? El mismo análisis hacemos con respecto a la materia prima B. ¿Cuál es la unidad, la cantidad total que deberíamos consumir? Bueno, 1.400 unidades en este caso. 1.400 unidades para generar ¿cuántas? Las 4.000 estándares, ¿sí? Por lo tanto, unitario, como cantidad unitaria de materia prima B, serán las 1.400 unidades totales dividido la producción estándar. De nuevo, el precio, buscamos, viene dada esa información, en este caso 1,20, ¿sí? Y el mismo análisis, 1,20 sale cada una de estas 1.400 unidades. Nosotros acabamos de decir que para cada virome no usamos una unidad entera de materia prima B, sino que usamos 0,35. Por lo tanto, el costo unitario va a estar dado por esta cantidad al precio total que se abona. En este caso, 0,42. El costo total Profe, que debería... Sí. le interrumpo un ratito. ¿De No hay dónde, problema. puedo repetir de dónde salió el 0,35 ese y el 0,20 que no escuché? Sí. Primero tenemos las unidades totales
que están calculadas para esta producción estándar total de 4.000 unidades. ¿Sí? ¿Me seguís hasta acá? Sí, sí. Bien. Lo que nosotros decimos es, bueno, 800 unidades de materia prima A usé en total para generar las 4.000. ¿Cuánto de materia prima A tiene cada una de esas 4.000 viromes? 800, acá vas a ver, no se ve la fórmula, 800 dividida estas 4.000 unidades totales. Bien. ¿Está? Y el mismo análisis con respecto a la materia prima B. Sí, sí. Gracias. Avanzamos, de nada, avanzamos, decimos entonces, bueno, que finalmente el costo total de materia prima calculado de manera estándar y como decíamos hoy, para 4.000 unidades, debería ser de 5.680 pesos. Vamos a avanzar, ya que hicimos el primer esquema de trabajo con respecto a la materia prima. Quiero que quede un poquito más cerrada la idea total de lo que refieren los costos estándares. Este mismo análisis que hicimos para la materia prima lo vamos a hacer para la mano de obra directa y para la carga fabril. Digo, lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar juntos, ¿sí? Una vez que tengamos esta matriz completa, que es la que refiere a los costos estándares ajustados a la producción de estándar directamente, van a ver que no es ni más ni menos que la matriz que teníamos en nuestro práctico, con un par de datos más, ¿sí?, que surgen del análisis o de la vinculación de esa información. Una vez que tengamos esta información, lo que hacemos es lo que denominamos ajustarla a la producción real o efectiva, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando digo ajustarla? A este mismo análisis estándar realizado previamente, vincularlo a las unidades que realmente se generaron. ¿Qué voy a hacer con este análisis? Yo en la primera matriz digo, bueno, para trabajar 4.000 unidades debería haber usado en total 800 de materia prima A, 1.400 de materia prima B, a un costo así, así asado, y que me diera un costo de 5.680. Trabajando con esta información científicamente calculada, ¿sí? Pero relacionada a las unidades que realmente produje. ¿Cuánto debería haber sido mi costo estándar? Bien, tomo toda la información estándar y simplemente, en vez de relacionarla a las 4.000, busco la información referida a las que realmente se generaron, en este caso 3.780. Entonces digo que mi costo estándar, pero de la producción real, en realidad debería haber sido de 5.367,60. ¿Sí? Lo que hice en esta segunda instancia fue la información estándar que tenemos analizada y calculada, relacionarla con la producción que efectivamente tuvimos o la producción denominada real. ¿Sí? Finalmente, ¿me siguen hasta acá? Sí, sí. Finalmente, una vez que tengamos este mismo análisis, también lo vamos a hacer para todos los elementos del costo. Y una vez que tengamos esa información, avanzamos y trabajamos específicamente con la hoja de costos reales. Acá, como bien lo indica su nombre, toda la información que volquemos, analicemos y distingamos va a ser referida a lo que efectivamente sucedió en el periodo de costos. Con respecto a la materia prima A, volvemos a nuestra consigna y les pregunto, ¿qué información tenemos de lo real del periodo? Y bueno, lo primero que sí o sí tenemos es la información de las unidades de producción real o efectiva, que son las que acabamos de utilizar ahí arriba, 3.780, ¿sí? Y el resto de la información la vamos a ir obteniendo de nuestra consigna. En este caso me decía que para la materia prima A se usaron 793,8 unidades totales. 793,8 unidades totales.
Y con respecto, voy a poner las mismas denominaciones. Profe, Sí. después este Excel nos puede mandar. Sí, sí, obvio. Ahora les paso. Termina la clase y les paso. Les decía, y de materia prima B, las cantidades totales, en este caso, 1323, ¿sí? El mismo análisis que hacemos en las otras matrices. Quizás es un poco aburrido o reiterativo y como hoy les dije, no presenta grandes dificultades más que esto que estamos haciendo con tanto detenimiento, que es identificar correctamente la información que vamos a analizar. El cálculo acá es el mismo. Yo dije que usé 793.8 para generar 3.780 viromes. ¿Cuánto utilicé de materia prima A en cada una de estas viromes? Bien, vinculamos esos dos volúmenes y obtenemos la información de que en verdad lo que sucedió en el periodo no fue la utilización de 0,20 y acá empezamos a encontrar las variaciones ya en el análisis, sino que en realidad lo que se utilizó es de 0,21. Y ustedes dirán, 0,20 y 0,21 no hay grandes diferencias. No hay grandes diferencias en una, en dos, en tres viromes, pero en 50 millones de viromes probablemente la diferencia sea significativa. Materia prima B, el mismo análisis de la información y avanzamos un poquito más y hablamos del precio. También es información que teníamos consignada en nuestro práctico. En el caso de la materia prima A, si se fijan, es de 5,10 y en el de la materia prima B de 1,20. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta con Ujú. respecto a la hoja de costo, el cuadro de arriba. ¿De dónde sale ese? ¿El 3780 Ajá. sale de qué, de multiplicar qué cosa? ¿Las No, 800 unidades? no multiplicas, es la producción real o efectiva. Acá arriba está en amarillito y en el práctico lo tenés abajo de la información real. Dice producción real 3.780 viromes. Ok. ¿Encontraste? A ver. ¿Qué Sí. pasó? Ay, me caí. ¿Qué pasó? Va de nuevo. Ahí está, retomamos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Habíamos quedado acá en la hoja de costos reales, donde les repito, la información que vamos analizando o los procedimientos de cálculo son los mismos. Costo unitario, 5,10 sale cada una de estas 793 unidades. Yo no uso eso, sino que uso 0,20, no uso una unidad entera, sino que uso 0,21. Por lo tanto, mi costo unitario está dado por esa cantidad, por el precio unitario. ¿Sí? 1,07 y en el caso de la materia prima B, 0,42. Nuevamente vemos que hay variaciones con respecto a lo calculado como estándar. Y determinamos así. Ahí estoy, acá. Determinamos así lo que efectivamente tuve como costo de la producción en el periodo, para lo que refiere a materia prima específicamente, ¿sí? Esto que acabamos de hacer acá es lo que denominamos, o lo que más adelante vamos a trabajar como variaciones totales por elemento. Este caso específicamente es de la materia prima. ¿Qué fue lo que hice o qué es lo que vamos a hacer? Comparamos en función de información estandarizada, vinculada a las unidades que realmente se hubieran generado, y lo comparamos con lo que efectivamente sucedió con respecto a esas mismas unidades, ¿sí? Acá viene un poco la explicación de esto que les decía hoy. Nosotros trabajamos estos valores estándares que son calculados, sí, para una producción normal o estándar, pero luego para poder hacer la comparación lo vinculamos con lo que efectivamente sucedió. Yo no podría comparar esta primera matriz con la tercera de costos reales
porque esta primer matriz está toda calculada en función a estas 4.000 unidades estándares, ¿sí? Lo que utilizo de esta primer matriz es la información referida a unidades totales, cantidades, precios y costos unitarios. Esta información estándar y previamente calculada la relaciono con lo que efectivamente sucedió y ahí recién puedo hacer las comparaciones y determinar las variaciones. Acá podemos ya ver en este pequeño ejemplo cómo debería haber tenido un costo de 5.637 y tuve en realidad uno de 5.367 y tuve uno de 5.635, ¿sí? Estos 268,38 representan un resultado negativo. ¿Por qué? Porque incurrí en un gasto mayor, en un costo mayor, ¿sí? Al que debería haber tenido cumpliendo con los parámetros estándares, es decir, aprovechando esto que hablábamos hoy al principio de la clase. La máxima eficiencia, el mejor aprovechamiento de los recursos y la optimización de la capacidad productiva. ¿Me siguieron un poco hasta acá? ¿Se entendió? Sí, Profe, y así hacemos con Sí, profe. todo. Una vez que ¿Cómo? completamos, y así hacemos con todo. Una vez que completamos todo Claro, el primer esta es la cuadro, hacemos la información. segunda parte. Correcto. Esta es la información que tenemos que analizar de cada uno de los elementos del costo, ¿sí? Y que va a quedar de tarea para que hagamos la puesta en común en la próxima clase y avancemos, sí, a la determinación de variaciones totales de los 3 elementos del costo y luego veamos dentro de cada uno de los elementos a dónde surgió esa variación. Esto es un práctico bastante sencillo, pero me parece que expone bien la teoría, no solo todo lo que estuvimos charlando, sino lo que está en el libro del contador Balanda, que por ahí es un poco más extenso y va y viene con el ejemplo de la yerba mate, creo que es. Entonces, este está como un poquito más resumido, para que puedan hacer la integración de la parte numérica, si se quiere, de toda esta parte conceptual referida a los costos estándar, ¿sí? Sí, profe. Bárbaro. Les estoy compartiendo este Excel ya trabajado con estas 3, 4 cositas que hicimos ahora. Lo paso ahí al grupo de WhatsApp y les pido por favor para la próxima clase que lo tengan disponible a mano en sus computadoras, como para que hagamos la puesta en común del análisis de la información ya completa en las 3 matrices. ¿Sí? Buenísimo, Sí, profe. profe. Perfecto, chicos. Bueno, los dejo tranquilos. Hoy los he aturdido bastante, pero me pareció re productiva la clase. Hicimos todo un repaso bastante completo de lo que es estándar. Cualquier duda, consulta, me transmiten por el grupo de WhatsApp o en la clase, no hay problema. Hay alguien que está esperando. Y bueno, les deseo un buen fin de semana y estamos en comunicación. Nos vemos la semana que viene. Espectacular, profe. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de Igualmente. semana. Muy bien.